Buenas noches a todos. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Vamos a continuar hablando de ese tema tan apasionante de los títulos de crédito. Vamos a picar por acá la diapositiva. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de vamos a estar hablando un poco de lo que es el vale, ¿verdad? Bueno, fundamentalmente el vale es el que nos toca ahora. Bueno, el vale es un título de crédito con una regulación bastante escueta, la ley. Pues no por eso pues deja de usarse bastante, sobre todo en las transacciones de tipo comercial, con relación a servicios prestados y mercaderías entregadas que se pagan a corto plazo, no en el mismo acto. Y fundamentalmente, pues, establecemos que es un título de crédito que tiene una forma de circulación a la orden, por el que una persona individual o jurídica eh, pues crea una obligación cambiaria. Esta persona en su calidad de beneficiario crea esa obligación cambiaria en la que otra persona se reconoce deudora de esta por transacciones comerciales relativas a servicios prestados o bienes entregados y se obliga a pagarlos. Regularmente nosotros compramos mercadería, echamos gasolina en una gasolinera o compramos cualquier otro servicio de consumo inmediato y lo que hacemos es firmarle un vale al propietario de un negocio, ya sea una sociedad anónima o un comerciante individual. Así se trabaja esto. Entonces, el título de crédito tiene una forma de circulación a la orden. Si nosotros analizamos el código, no tiene eh, otra forma de circulación que sea nominativa o al portador, porque su regulación legal pues establece que en primer lugar no hay un registro. Y pues si nosotros analizamos cuidadosamente el artículo 607 código, de vales. El vale es un título de crédito por el cual la persona que lo firma se reconoce deudora de otra por el valor de bienes entregados o servicios prestados y se obliga a pagarlos. Eso es, solo es lo que establece el vale, no hay más, una regulación bastante escueta, ¿verdad? No nos remite de forma supletoria a ninguna otra figura, ¿verdad? La lógica nos empuja a establecer que si lo debemos protestar es como que todos los títulos de crédito, acudir al, al a la letra de cambio, las estipulaciones propias del protesto, que son las que habría que concurrir. Hay que utilizar mucho las disposiciones generales de los demás títulos, de los títulos de crédito en general, ¿verdad? Perdón que hice una pausa, pero había unos compañeros que querían ingresar a la sala de conferencias. Bueno, les venía diciendo esto. Eh, pues la regulación es bastante parca, no hay mayor. Ni siquiera nos dice que debe regularse supletoriamente por la letra de cambio, como le dice el pagaré. La regulación es realmente muy escueta. Bueno, vamos a continuar. Vamos a hablar de los elementos subjetivos de este título de crédito.
Y básicamente, dentro de los títulos, dentro de los elementos subjetivos, tenemos al librador beneficiario, que el librador beneficiario va a ser el propietario de un establecimiento mercantil, ya sea que sea un comerciante individual o un comerciante social, que va a crear este servicio por haber proporcionado, crea este servicio porque ha proporcionado, perdón, crea este título, gira este título, porque este comerciante, ya sea individual o social, ha prestado un servicio. Ha prestado un servicio, ha entregado un bien, una mercadería, como parte de una transacción comercial, y este servicio no es pagado en el acto por el adquiriente del servicio o por el comprador, por el consumidor final. Entonces, como no lo puede pagar en el acto, lo que hace es girar en favor del librador beneficiario, que es ese propietario de ese establecimiento mercantil, que le va a girar un vale. Se da mucho en las gasolineras, ¿verdad? Las gasolineras se da mucho. No te puedo hablar ahorita, llámame a las 8. Está en otra llamada, perdona, por favor, a las 8. Estoy en clase, ahora, pero llámame. Entonces les decía que fundamentalmente este título de crédito, pues, eh, su objetivo primordial es datar o documentar, pues, el crédito que surge de una prestación de un servicio o la entrega de mercaderías o de cualquier otro tipo de bien propio del tráfico comercial que hace un comerciante individual. El comerciante individual preso, yo voy a una gasolinera, mm, he hecho gasolina, no puedo pagar en el acto, le firmo un vale. Voy al supermercado a comprar un lote de producto, le firmo un vale. En los supermercados no se da mucho, tal vez en las librerías, se da mucho en lo que son las entidades mercantiles que distribuyen productos de material y equipo por oficina, hidrocarburos, etcétera, una serie de o sea, eh, servicios comerciales, mercantiles, una tienda, en algunas abarroterías en la República, en la ciudad de Guatemala, recuerdo cuando era niño, pues daban también, extendían vales, ¿verdad? Es cuando no se pagan las mercaderías en el acto, ¿verdad? En el mismo acto, entonces hay un crédito que surge a raíz de la prestación de un servicio y la entrega de una mercadería. Y fundamentalmente, pues, otro elemento subjetivo dentro de la relación jurídica crediticia, este título de crédito, pues también existe un librado, que básicamente que es la persona que adquiere el servicio o el comprador de los bienes o cualquier otro mercadería o servicio, la cual no se paga en el acto de la entrega de las mercaderías. Circunstancia por la cual, pues este se reconoce deudor de estos y debe pagarlos en un plazo determinado. Ese es el objetivo esencial. Vamos a hablar un poquito ahora acerca del derecho literal autónomo de ese título. El derecho literal autónomo de este título básicamente es un reconocimiento de deuda de una suma de dinero por bienes o mercaderías entregadas o servicios prestados, ya sea por un comerciante eh, y adquiridos por el comprador, por el consumidor final, por la persona que adquiere ese servicio, ¿verdad? Entonces, fundamentalmente quiero reiterar el derecho literal autónomo, el negocio jurídico unilateral, la declaración unilateral de voluntad que va inmersa en este título, la relación causal que da origen a este título, fundamentalmente es el reconocimiento de deuda de una suma de dinero por bienes o mercaderías entregadas o servicios prestados por un comerciante que es el que presta esos servicios y que son adquiridos por el comprador o por el consumidor final, como ustedes quieran denominarlo. Por eso es realmente el negocio causal, ¿verdad? O adyacente. No sé si hay alguna duda con respecto a este título, la verdad que no tiene mayor complejidad, es un título que se da mucho. ¿Hay alguna duda?
¿Hay alguna duda? ¿Hola ahí? No, Licenciado Jorge, licenciado. ¿alguna acotación? La verdad que yo acabo de entrar, fíjese, no le escuché todo lo que platicó, entonces no estoy al tanto de qué estaba platicando. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a seguir con otro título. Este es un título que sí es bastante común que se dé en los bancos cuando los bancos necesitan captar dinero del público, ¿verdad? Entonces, también tiene una regulación bastante escueta, ¿verdad? Ahorita vamos a analizar esto. Los bonos bancarios. Buscamos su fundamento y solo encontramos el artículo 608 del código que dice los bonos bancarios son títulos de crédito que se regirán por sus leyes especiales y supletoriamente por lo establecido en este código. Y pues bien, pues estos títulos de crédito incorporan fundamentalmente un crédito colectivo que está constituido a cargo de un banco. A través de una operación pasiva de intermediación. Esto lo utilizan los bancos para captar fondos o dinero del público y con esto pues ellos lo hacen para realizar operaciones activas de intermediación y luego al final pagar el monto de ese capital que han obtenido más los intereses. O sea, el banco pues valdría la pena un poco nosotros habláramos un poquito más adelante, vamos a hablar de lo que es tal vez sería de una vez bueno que habláramos un poquito de lo que es la intermediación financiera. Vamos a regresar a las otras diapositivas, las vamos a explicar, pero la intermediación financiera es una operación, son operaciones, porque son varias operaciones, en las cuales los bancos captan dinero del público, de los particulares, de los ahorrantes, de los cuentavientes, a través de operaciones pasivas. Y eso lo hacen con la finalidad de colocarlo en el mercado y otorgar financiamiento a las mismas personas particulares mediante el otorgamiento de crédito. Esas son las operaciones activas. O sea, el banco va a captar dinero del público y cuando lo coloque en el mismo público, lo va a hacer a gente que le está solicitando financiamiento. La gente que le solicita financiamiento quiere sacar un préstamo en el banco, un préstamo para construirse una casa, un préstamo para adquirir un vehículo, un préstamo para montar un establecimiento comercial, un préstamo para realizar alguna actividad comercial. Entonces, los bancos captan dinero de los particulares regularmente mediante cuentas de depósitos monetarios, cuenta de cheques, como se dice vulgarmente, las cuentas de depósitos de ahorro. Hay otro tipo de cuentas que son cuentas de depósito de plazo fijo determinado, que son aquellas cuentas que albergan depósitos de dinero cuantioso, ¿verdad? Y que pues no se puede extraer dinero, no se puede hacer ningún movimiento de esa cuenta, ni extraer dinero de esa cuenta durante un plazo determinado, lo mínimo son 6 meses o 3 meses, tiempo durante el cual está ganando intereses. También los bancos pueden adquirir dinero del público a través de la creación de obligaciones sociales, ¿sí? De bonos bancarios, de pagarés, donde obtienen dinero del público. Y es cualquier operación donde el público capte, donde el banco capte dinero del público. Entonces, la intermediación financiera, lógicamente, que tiene dos tipos de relaciones jurídicas. Primero son las operaciones pasivas, que es donde se capta el dinero de los particulares de las formas que hemos analizado. Y las operaciones activas, que son cuando el banco coloca ese dinero en los particulares y que es realmente el negocio de los bancos porque realmente cobran unos intereses, pues, que estamos hablando de un crédito hipotecario en estos momentos, un prendario creo que anda por el 8%, 8.5% en algunos bancos, hasta el 10, 12%. Y pues es donde los bancos realmente pues hacen bastantes negocios, ¿verdad? Muchos negocios cuantiosos. Porque realmente, pues por tener nosotros nuestro dinero ahorrado, pagan una cantidad minúscula, ¿verdad? Una cantidad muy pequeña de dinero, un 5, un 5.6% lo más, cuando estamos hablando de cantidades de 500,000 o 600,000 quetzales en adelante, 400,000. Y cuando van bajando, lo mínimo que pueden dar es un 3.5%, 2.5%, mientras que hay unos bancos que dan crédito hasta el 12, 13, 14%. Regularmente las tasas pues, no están muy altas en estos momentos. Me tomé la tarea de averiguarlo ayer. Y entonces, pues así es como
Así es como funciona esto. A ver, dice, ¿cómo están las tasas actualmente? Las tasas para ahorros o plazos fijos pueden ir desde el 2% hasta el, ay, ahorita casi el 6, 5 por 5 punto algo, ¿ah? 5%, a 6 es casi el máximo que Es se, imposible y casi. de hecho, no es bien, pero nosotros trabajamos tasas bastante altas con plazos fijos, pero sí ha estado bajando realmente porque la tasa del mercado sí no pasa del 6%. Y en caso de créditos, puede conseguir un crédito, los hipotecarios son un poco más baratos. Los hipotecarios, ¿cuánto están dando de crédito? ¿Cuánto dan ¿Sí? de porcentaje de intereses? En plazos fijos, en No, créditos. no, créditos, el crédito hipotecario, por ejemplo. Créditos hipotecarios, la tasa del 12% o 10%, dependiendo. Pero esos son como que los más baratos. Y las tasas de créditos normales, créditos de consumo, pueden ir desde el 14 hasta el 23%. Hay otras instituciones que dan hasta un 30-34%. A la puchica, usted, es bastante alto. Sí. Bueno, entonces ya tienen un ejemplo, compañero, de lo que veníamos hablando. Bueno, entonces, esa es la intermediación financiera. Entonces, fundamentalmente, y para lo que se utilizan los bonos bancarios es para captar dinero del público. Y son títulos de crédito que son seriales. No nacen a la vida, ojo, porque eso no creo que no lo puse en las diapositivas, son seriales. Esos títulos de crédito no nacen a la vida jurídica como el cheque, como la letra de cambio, como el pagaré, uno solo, sino que nacen en grupo. ¿Sí? Nacen en grupo, se crean varias series de bonos bancarios. Se crean varias series de bonos bancarios, que se puede crear una serie de unos 100 bonos bancarios a 3,000 quetzales cada uno, a 5,000, 6,000, 10,000, etcétera, porque el banco necesita ese dinero para poder trabajarlo, ¿verdad? Para poder darlo al crédito, ¿verdad? Entonces, por eso que decimos que este título incorpora un crédito colectivo. ¿Por qué? Porque las personas que al final van a constituirse como tomador beneficiario son varias. Sacamos una serie de 100 títulos, ¿sí? Y van a ser varias personas. O sea que los títulos cuando nacen a la vida jurídica nacen en grupo. Ese es el objetivo. Vamos a explicar más adelante cuál es la mecánica de cómo se crean, ¿verdad? Fundamentalmente es importante establecer que el artículo 40, y no les pedí la ley esta porque igual la pueden conseguir después, ya no me dio tiempo, es una ley pequeña, la ley de bancos y grupos financieros. La ley de bancos y grupos financieros en su artículo 4, eh, su banco, sí, este artículo no, el artículo 41 es, perdón, el artículo 41, literal A. Artículo 41, literal A. Numeral cardinal 4. Dice, los bancos, operaciones y servicios. Los bancos autorizados conforme a esta ley podrán efectuar las operaciones en moneda nacional o extranjera y prestar los servicios siguientes. Y ahí nos vamos a la literal A. El numeral cardinal 4 dice crear, negociar bonos y pagarés preautorización de la Junta Monetaria. Crear y negociar bonos o pagarés preautorización de la Junta Monetaria. O sea que la Junta Monetaria va a emitir una resolución en donde va a aprobar la creación del bono bancario. Pero hay que tener en cuenta también que para crear un bono bancario, recordemos que una sociedad anónima de tipo bancario, un grupo financiero, es una sociedad mercantil.
Y para que una sociedad mercantil pueda crear estos bonos bancarios, pues lógicamente que tendrán que celebrar una asamblea general extraordinaria en el seno del banco o grupo financiero y acordar una resolución de asamblea general donde se va a acordar la creación de estos bonos. Luego de esto se va a otorgar la escritura constitutiva mediante declaración unilateral del banco o grupo financiero y se procede a expedir los títulos. Pero para que se puedan expedir los títulos, antes se necesita un dictamen favorable de la Superintendencia de Bancos. La ley de bancos y grupos financieros es un poquito parca en cuanto a este sentido de los bonos bancarios, pero consultando la doctrina, el doctor René Arturo Vidal Lara establece fundamentalmente que la forma de circulación de los bonos bancarios es nominativa a la orden al portador. Ya vamos a tener a la vista una resolución de la Junta Monetaria, que la estamos citando aquí, que son unos bonos aprobados por el Banco Industrial, en donde se establecen cuáles son los requisitos, ¿verdad? Como les decía, para que se pueda crear estos títulos, se necesita un dictamen favorable de la Superintendencia de Bancos. Y aquí tenemos una resolución de Junta Monetaria, de la JM 95-2004, que es una resolución que ustedes la pueden chequear por internet. Es una resolución en donde se crearon bonos bancarios y esa resolución, esa resolución aprueba bonos bancarios que son creados por el Banco Industrial, ¿verdad? El plazo de los bonos es entre 1 y 25 años regularmente. Y la tasa de interés deberá ser fijada por el banco o grupo financiero que lo crea, siempre observando el interés legal. Acuérdense que el interés legal... A ver, ¿quién me puede decir cuál es el interés legal? ¿Cómo hacemos para obtener el interés legal? Kimberly Lima. Buenas noches, Lidia. ¿Cómo hace usted para calcular el interés legal? Que si no estoy mal, y creo que se suma todas las tasas que tienen los bancos. Bueno, vamos a ubicar el artículo 1947. Ahora apague su micrófono, por favor. El artículo 1947 establece que el interés legal es igual al promedio ponderado de las tasas de interés activas publicadas en los bancos del sistema el día anterior a la fecha de su fijación, reducido en 2 puntos porcentuales. Dice, en defecto de publicación o en caso de duda o discrepancia, se solicitará informe a la Superintendencia de Bancos, el cual tendrá carácter definitivo. Ese es el interés legal, es el promedio de las tasas de interés de promedio ponderado de todos los bancos del sistema. Y se hace un promedio de dichas tasas y eso se publica cada día en el diario oficial. Pues, ese es el interés legal, ¿verdad? Entonces, se fija siempre observando el interés legal y la emisión está garantizada por medio de los activos del banco o grupo financiero emisor. Y también se pueden constituir los activos, estamos hablando de todo el activo que ellos tengan, todo su patrimonio, el dinero que ellos tengan en efectivos, los créditos por cobrar y todo. Y también se pueden constituir garantías específicas en la emisión, pueden haber prenda, hipoteca o fianza, ¿verdad? Su objetivo fundamental es obtener fondos para la realización de actividades activas, o sea, dar financiamiento. Como les decía, son títulos seriales porque son creados en series, aquí sí lo tengo aquí, por los bancos y grupos financieros. Se pueden materializar físicamente en un documento mediante anotación de cuenta de forma electrónica, ¿verdad? Así es como... Y según esa resolución que acabamos de citar, el extracto de esa resolución,
El título tiene que llevar el nombre del banco, denominación de los bonos, monto total autorizado, número de orden y serie a la que corresponde. Ya vieron que aquí ese es el fundamento para decir que se emiten en serie. Indicación de ser un título nominativo, a la orden o al portador. El valor nominal en quetzales o en dólares, o sea, es el valor de cada título, ¿verdad? El monto de la serie, a cuánto corresponde, por ejemplo, ese título tiene el monto de 1,000 quetzales y la serie corresponde a 2 millones de quetzales, por ejemplo, o a 200,000 quetzales. El monto de capital, las reservas de capital del banco y según los últimos estados financieros disponibles. El plazo de vigencia de dicho título y lugar y fecha de la escritura de creación. Y también tenemos la fecha de vencimiento, la forma de amortización y de pago del capital, o sea, cómo se va a pagar crear el capital al banco, cómo se va a los titulares de los bonos bancarios, perdón. La firma de las personas autorizadas por el Consejo de Administración del Banco para suscribir los bonos. El Consejo de Administración del Banco es el órgano de soberanía del banco. El órgano de administración, el que representa tanto judicialmente y extrajudicialmente el banco. Tiene la garantía, en su caso de darse, el lugar y pago del capital o intereses. La comisión de recompra, si fuera el caso, si los títulos se sacan a una bolsa de valores o pues, se van a enajenar en el mercado extrabursátil también, la comisión de recompra. El número y fecha de la resolución de Junta Monetaria que apruebe el reglamento y el cupón de los bonos. Número y fecha del acta de decisión del Consejo de Administración del Banco en el cual se autoriza la creación de emisión de los bonos. En el reverso de los bonos se emitirán las partes conducentes del presente reglamento y la escritura de creación de la serie respectiva. Cuando hablamos del presente reglamento, esto lo copié, este es un extracto de la resolución esa que acabo de citar, es un extracto de ella. De la resolución JM 95-2004. Bueno, vamos a hablar ahora de los elementos subjetivos o personales de este título. Y básicamente dentro de los elementos subjetivos del título tenemos al librador librado, que es el banco o grupo financiero que crea el título de conformidad al procedimiento establecido legalmente, que es la misma persona que lo paga, ¿verdad? Pues el banco crea el título, por eso es librador librado, porque el banco crea el título, sigue su procedimiento dentro de la Asamblea General del Banco, se aprueba, se ordena, pero antes de otorgar la escritura constitutiva, la lógica nos empuja a establecer que tiene que tener la resolución favorable de la Junta Monetaria, pues se otorga la escritura, se transcribe en la resolución en esa escritura y luego pues se otorgan los títulos, ¿verdad? Se escriben las garantías, es que hay garantías en el registro correspondiente de la propiedad y entonces ya se registra, ya se expiden las series que hayan de expedirse. El tomador o beneficiario es el potencial deudor que constituye, ejecuta y entrega una cantidad de dinero al banco para que éste pueda recibirle, realizar actividades activas, es decir, dar financiamiento al público. Es la persona que aporta capital al banco o el grupo financiero y está legitimado para cobrar el importe del título en las condiciones que establece el mismo. Por eso decimos que es un crédito colectivo, porque tomadores y beneficiarios que son potenciales acreedores del banco son varios, porque estos títulos son creados en serie. El derecho literal y autónomo de este título es un crédito colectivo constituido a cargo de un banco o grupo financiero, que el banco utiliza para el financiamiento de sus clientes, para el otorgamiento de créditos. Es colectivo porque está dividido en varios títulos, además genera un porcentaje de interés en favor del beneficiario, que es el acreedor. La inversión puede estar garantizada con hipoteca, con prenda y con los activos del banco. Además, se debe crear por parte del banco un fondo de inversión para pagar el capital y los intereses de cada título. Tiene que haber un fondo de inversión para pagar esos intereses. No sé si tenemos alguna duda al respecto. ¿Hay alguna duda? Lick, perdón, fíjese que no escuché muy bien el artículo que leyó del interés legal.
Es el artículo 1949. Eso es parte del Derecho Civil 4. Se lo dio el licenciado Castro. Sí, 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 solo no recordaba el artículo, gracias. 1947. 1947. Yo creo que eso lo mencioné yo también alguna vez en el curso pasado, ¿no? ¿O no? ¿O no? ¿Alguna vez lo mencioné, no? No, yo creo que sí lo mencionó. Ah, va, perfecto. Bueno, entonces es su obligación saber eso, ¿verdad? Sabérselo bien porque es una cuestión, es un aspecto general, ¿verdad? Es como que en estos momentos preguntemos qué es delito, los elementos de delito, eso tiene que poderse ya porque son aspectos muy generales, ¿verdad? Entonces sí hay que repasar un poquito de lo que enseñó el licenciado Castro, ¿verdad? Bueno, entonces, por favor, Giselle, ¿usted pudiera darme, usted ha tenido alguna oportunidad, ha visto algún bono bancario, ¿no? No, la verdad es que no he tenido la oportunidad. Yo creo que esos son expedidos en momentos así Crisis en los que el bancaria. banco necesita captar, ajá, porque si el banco está captando normalmente con cuentas de ahorro o cuentas monetarias, no es necesario. Pero sí, yo creo que esos son casos específicos en los que se hace y por el tiempo que yo he trabajado, sí, no se ha hecho. Muy bien, muchas gracias. Licenciado Jorge García Pineda. No, fíjese que yo nunca he visto uno. Yo solo lo que sí quería agregar con eso del interés legal, que preguntaba Giselle, hay un temita ahí en una parte en la que de cómo se calcula, que dice que es el promedio ponderado. Ese promedio no es un promedio como normalmente lo sacamos, ¿verdad? Exacto. No es un promedio simple. Todos conocemos el promedio simple, pero Exacto. el promedio ponderado tiene su forma especial de calcularse y en este caso se calcula por la cantidad de créditos que da el banco, el valor total. Entonces se suman todos los valores totales y ese es el peso porcentual que va a tener cada banco para calcular el promedio ponderado. Es un poco complicado explicarlo solo así, pero pues yo lo único que les quería dejar era la inquietud de que investiguen cómo se calcula un promedio ponderado, porque no es igual al promedio simple que todo el mundo conocemos y que estamos acostumbrados a calcular. En todo caso, habría que solicitar un dictamen a la Superintendencia de Bancos que puede tener carácter definitivo, ¿verdad? Yo creo que eso es lo más fácil porque aquí que nos pongamos a averiguar qué cantidad de créditos y a qué tasa ha dado cada banco para calcular el promedio ponderado es complicado, pues al final eso se resume en solicitar mejor la tasa legal a Superintendencia de Bancos. Pero sí les quería dejar la idea de que ese promedio no es un promedio simple. Muy bien, muchas gracias. No sé si tenemos alguna duda con respecto a este título o avanzamos al siguiente título. El siguiente título de crédito. Y yo no sé pero yo creo que esa tasa se publica diariamente, creo yo, pero no estoy segura. Okay. No, la que se publica es la tasa De interés que de el créditos. banco, no, hay una tasa que fija de tipos de cambio y las tasas líderes de créditos para operaciones pasivas y operaciones activas, pero esas las publica el Banco de Guatemala, pero es como la sugerencia que ellos dan. Y claro, yo creo que en algún lado debe estar, si uno la busca, debe estar también esa tasa legal, porque ahora todo lo publican, ¿verdad? Y son las computadoras las que hacen los cálculos, y no creo que no esté en algún lugar. Muy bien, muchas gracias, muy amable. Bueno, entonces hablemos del certificado fiduciario. Bueno, el certificado fiduciario, pues, se genera, su negocio causal es un fideicomiso. Y pues tendríamos que explicar para poder desarrollar ese título, primero que es un fideicomiso, ¿verdad? Es un contrato típico mercantil. Es típico porque está regulado de forma expresa y taxativa en el Código de Comercio. ¿Sí? Está regulado en el Código de Comercio. Y es un contrato mercantil por el que una persona denominada fideicomitente transmite bienes y derechos a otra persona que se llama fiduciario. ¿Sí? No se los enajena, se los transmite. No se los enajena para nada, se los transmite. Con el objetivo, sin perder la propiedad. Con el objetivo de que este fiduciario, que generalmente sí, siempre va a ser un banco o una entidad de crédito, ¿sí?
la persona del banco se llama fiduciario, el fideicomitente que le transmite los bienes le va a encomendar a que los afecte y que los destine a fines específicos, en favor de otra persona que se llama fideicomisario. Habíamos puesto no sé si habíamos puesto un ejemplo aquí, una oportunidad, pero por ejemplo yo puedo crear un fideicomiso. Yo tengo, por ejemplo, yo me voy a ir del país y yo tengo una cuenta bancaria, puedo otorgar un fideicomiso de administración de esa cuenta bancaria, en donde yo soy el fideicomitente, el banco fiduciario, yo le ordeno a ese banco que afecte ese dinero y que ese dinero, los intereses que mensualmente paguen, pues a través de un fideicomiso se los den en carácter de pensión alimenticia a mi hijo, ¿verdad? Hasta que mi hijo, pues, él cumpla la mayoría de edad y que después de la mayoría de edad, pues que con eso le paguen su universidad, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo claro. Si nosotros buscamos el fundamento legal, yo creo que aquí lo eh, analizamos el artículo. Artículo 66 dice. Características: el fideicomitente transmite ciertos bienes y derechos al fiduciario afectando los fines determinados. El fiduciario lo recibe con la limitación de carácter obligatorio de realizar solo aquellos actos exigidos para cumplir los fines del fideicomiso. Fideicomitente. El fideicomitente debe tener capacidad para enajenar sus bienes, ¿sí? O sea, aparte de que es el dueño de esos bienes, tiene que tener capacidad de ejercicio, ¿verdad? Para poder hacerlo. Dice el fideicomisario para adquirir el provecho del fideicomiso. El que no pueda por heredar, por incapacidad y por indignidad no puede ser fideicomisario de un fideicomiso testamentario. El fideicomiso puede constituirse por contrato o instituirse por testamento. Si se instituye por testamento, entonces las causas de indignidad del testamento no, impiden que este sujeto también pueda beneficiarse con el fideicomiso por esas causas de indignidad. Dice, por los incapaces menores, por los menores incapaces ausentes pueden constituir fideicomisos o representantes legales con autorización judicial, puede también constituirse por apoderado con facultad especial. El fiduciario. Dice, solo podrán ser fiduciarios los bancos establecidos en el país, las instituciones del crédito podrán asimismo actuar como fiduciarios después de haber sido autorizadas especialmente por la Junta Monetaria. Una entidad financiera, una institución podría ser una entidad financiera también. Dice, fideicomisario, fideicomisario puede ser cualquier persona que al momento en que, de acuerdo con el fideicomiso, le corresponde entrar a beneficiarse del mismo, tenga capacidad para adquirir derechos, no es necesario para la validez del fideicomiso, que el fideicomisario sea individualmente designado en el mismo, siempre que el documento constitutivo del mismo se establezcan normas reglas para la determinación posterior. O sea, la persona del fideicomisario puede que no se determine específicamente quién sea, pero se establezcan algunas pistas o normas para establecer posteriormente a quién le va a corresponder beneficiarse como esa institución del fideicomisario. El fideicomitente podrá designarse a sí mismo como fideicomisario, el fiduciario nunca podrá ser fideicomisario del mismo fideicomisario. O sea, por ejemplo, yo podría venir en lugar de poner a mi hijo, pues que todo ese dinero que cuando yo regrese, pues me lo den a mí, en calidad de fideicomisario, y puedo otorgar a mi mismo valor. Dice Constitución, el artículo 770, el fideicomiso puede constituirse por contrato o instituirse por testamento, y de conformidad con el fideicomiso de inversión, la ley de mercado de valores y mercancías, se puede constituir por medio de un documento privado con firmas legalizadas. Eso es lo que venía diciendo en las... fideicomiso no transfiere la propiedad al fiduciario, únicamente su función es... O sea, no enajena los bienes, no transfiere la propiedad, no se enajena. Únicamente se los transmite, pero para que éste los destine a fines específicos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo venir y puedo constituir un fideicomiso de administración sobre una finca que tengo, donde tengo vacas, y constituir un fideicomiso. Me voy a ir de viaje para que el banco pues administre la finca y monte una industria lechera con el ganado que tengo ahí, que compre y venda vacas y venda la leche, y que vaya depositando esa cantidad de dinero a una cuenta mía en calidad yo de fideicomisario. Yo soy el fideicomitente porque transmito al banco la finca para que éste administre la finca y para que éste pues logre montar una industria lechera,
que compre ganado, que sea necesario, lo alimente, lo vacune, que haga pastos, que paste la finca, que contrate veterinarios, convierte en una industria lechera y esa cantidad de dinero que va produciendo, pues me la van depositando mensualmente y yo estoy fuera del país, estoy en Europa y mensualmente estoy recibiendo en calidad de fideicomisario, pues el beneficio de ese fideicomiso de administración, ¿verdad? Entonces, dentro de esos ejemplos existen fideicomisos de inversión, de garantía, de administración. El de inversión fue el primero que yo puse, donde se invertía para la pensión alimenticia de los hijos. El segundo fue el que mencioné, que es de la administración, y también se puede otorgar un fideicomiso, otorgando un bien para que se den garantía. ¿Sí? Que para que se den garantía el cumplimiento de una obligación. Entonces, estos tres fideicomisos, el que va a permitir generar un fideicomiso, el que origina el certificado fiduciario va a ser un fideicomiso de inversión. Ese es el que permite generar el certificado fiduciario. Tiene que haber un fideicomiso de inversión, básicamente. Bueno, entonces, como les decía, este título de crédito sale del fideicomiso de inversión y tiene una forma de circulación nominativa a la orden o al portador. Son títulos de crédito que son creados en serie por el fiduciario, que se desempeña como obligador librado, porque crea el título y lo paga al beneficiario, que es el fideicomisario, que reclama el pago de esta inversión hecha al fideicomitente. Son títulos seriales también. Este título incorpora una parte alícuota de la inversión del fideicomiso. Y la persona que funge como fideicomitente, como les dije, también puede ser fideicomisario. La misma persona que transmite los bienes también puede entrar a ser fideicomisario y puede beneficiarse con la inversión que hace. O sea, que los tres elementos subjetivos, tanto fideicomitente, fiduciario y fideicomisario, son en su orden. El fideicomitente transfiere los bienes o derechos, el fiduciario, que es un banco, los administra, los invierte o garantiza obligaciones, y el tercero, que es el fideicomisario, él se beneficia con los bienes fideicomisados. Nosotros analizamos el artículo 609. Dice certificados fiduciarios. Como consecuencia. Buenas noches. Sí, dígame. Una consultita, fíjese que estoy viendo aquí en el segundo párrafo, que no me queda muy así, que es fideicomitente, también puede fungir como fideicomisario. ¿Cómo así? No le entendí ese pedacito. O sea que es importante señalar que la persona funge como fideicomitente, pero también puede fungir como... Es decir, que el sujeto transfiere los bienes o derechos para que sean invertidos con el fiduciario. Puede beneficiarse con la inversión. Mire, pues, la persona que transfiere los bienes también se puede beneficiar con la inversión que haga el banco de esos bienes a su favor. ¿Sí? El fiduciario lo que es un banco, lo que va a hacer es invertir. Yo le voy a dar un dinero al banco. Yo soy el fideicomitente, yo le transfiero dinero al banco. Y quiero que ese dinero lo invierta en un negocio. Y que las ganancias que obtenga me las traslade a mí en carácter de fideicomisario, porque el fideicomisario es el que se beneficia con el fideicomiso, se beneficia con el destino que se le dan a esos bienes o derechos que se le transmiten al fiduciario. Entonces, cuando sucede así, es porque el fideicomitente transfiere los derechos al banco con el objetivo de que ese fideicomiso, ese sujeto que transfiere los derechos, que es el fideicomitente, la vez sea fideicomisario, es decir, se beneficie con el fideicomiso. ¿Hoy sí ya entendió? Sí, Lick, hoy sí le agarró el rollo. Gracias, Lick. Excelente, muy bien. Es que esta figura es un poquito complicada, la verdad que sí, es un poquito complicada. Aquí son tres elementos subjetivos distintos. Fideicomitente, que es el que transfiere los bienes o derechos. Fiduciario, que es el banco,
que les da el destino que el fideicomitente ha establecido en el contrato. Y el fideicomisario es el que se beneficia. Y tanto fideicomitente como fideicomisario pueden ser la misma persona. Ahora, el banco sí no podría fungir. El banco solo es el fiduciario, nada más. No podría ser fideicomisario. Digamos. Vamos a analizar los elementos objetivos de este contrato. También tenemos al librador librado, que es el banco, es una entidad de crédito que funge como fiduciario, tiene un fideicomiso de inversión y crea el título y luego de invertir los bienes o derechos del fideicomitente para pagar su producto al beneficiario, que en este caso es el fideicomisario. ¿Sí? El fideicomisario. El beneficiario es la persona en cuyo favor se crea este título y que está legitimado, o sea que es la persona autorizada para cobrar el importe del título, que es una parte alícuota de esa inversión, siendo en este caso el fideicomiso de inversión. Entonces aquí, en este tipo de contratos, el fideicomiso de inversión, la persona de fideicomisario, que es el beneficiario, que se va a beneficiar con el fideicomiso, en este caso van a ser varios, porque ese también es un crédito colectivo. Cuando se crea este tipo de fideicomisos, quien transfiere los derechos al banco lo hace con el objetivo de que sus beneficiarios sean varios, que son potenciales acreedores del banco. El derecho literal autónomo de este título es incorpora una parte alícuota de los bienes o derechos invertidos, una parte alícuota sobre los derechos fideicomitivos, que puede ser una parte alícuota sobre el derecho de propiedad de un inmueble o sobre el precio de venta de los mismos, o una parte alícuota determinada sobre el derecho de propiedad de bienes muebles, o inmuebles fideicomitivos. O sea, puede ser un bien inmueble que esté fideicomitido, un bien mueble, o puede ser una cantidad de dinero, ¿verdad? O cualquier otro derecho susceptible de producir alguna cantidad en beneficio del fideicomisario. Solo que la diferencia básica es que el beneficiario, en este caso, van a ser varios. O sea, son varios fideicomisarios. Si nosotros analizamos el artículo 610, dice: el procedimiento que establece la ley para la emisión de bonos bancarios deberá seguirse para la creación de los certificados fiduciarios. O sea, la asamblea del banco y todo esto también debe de celebrarse. Artículo 611 dice: derechos. Los certificados fiduciarios tendrán el carácter de títulos de crédito y atribuirán a sus titulares algunos de los siguientes derechos. Una parte alícuota de los productos de los bienes fideicometidos, o sea que no es la totalidad del bien, de los productos del bien fideicometido, sino que es una parte. A una parte alícuota del derecho de propiedad sobre bienes o sobre el precio que se obtenga de la venta de los mismos. Por ejemplo, que son varios los propietarios de un edificio, quieren vender ese edificio, ¿sí? Entonces, son 50 propietarios, le otorgan el fideicomiso al banco para que venda ese edificio y para que al final de vender ese edificio le den la parte alícuota que le corresponde a cada uno más los intereses. Dice: al derecho de propiedad sobre una parte determinada de un bien inmueble fideicometido. En caso de inmuebles, cuando el bien fideicometido sea un inmueble, los certificados fiduciarios serán nominativos. Los certificados fiduciarios deberán contener, además de los requisitos generales establecidos para los títulos de crédito, lo siguiente. Dice la mención de ser certificado fiduciario. Los datos que identifiquen la escritura de constitución del fideicomiso y la creación de los certificados. La descripción de los bienes fideicometidos. El módulo de los bienes y los certificados tuvieran valor nominal. Las facultades del fiduciario, que el fiduciario es el banco, es el que administra fideicomiso. Los derechos de los tenedores
con circunstancial expresión de las condiciones para su ejercicio. ¿Quiénes son los tenedores? Cuando hablamos de tenedor, en reiteradas oportunidades, en esos títulos, el tenedor es el tomador o beneficiario. Aquí hay varios tenedores, y esos son potenciales de acreedores del banco, y todos tienen la calidad de fideicomisarios. Dice plazo. El plazo de los certificados fiduciarios no podrá exceder el señalado para el fideicomiso que les dé origen. Y aquí establecemos que no hay, doctrinariamente se ha establecido que las formas de circulación es nominativa a la orden al portador. Así lo señala el doctor René Arturo Villegas Lara. No sé si hay alguna duda con respecto a esto. ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿Qué manda? Solo antes de darle la palabra al licenciado Jorge, la lista está ya otra vez. La lista está en el chat. Para que por favor accesan al formulario de Google Drive y puedan proporcionarme ahí en sus datos. Don Jorge, ¿usted ha visto, licenciado Jorge, usted ha visto esto en su vida, no? Fideicomisos. Fíjese que sí los vi, pero con una modalidad un poco Sin título. extraña, porque yo estuve viendo unos, sí, en título, fíjese que de cédulas hipotecarias a través de un crédito hipotecario, pero no lo establecían como tal, sino como un fideicomiso hipotecario. Entonces es una figura así algo rara. Algo rara, y la finalidad de esto creo que era no pagar el IVA. Sí, pues de plano. Sobre los inmuebles que estaban como garantía, o que se les daba a las personas, digamos, como créditos. Eran unos créditos bancarios transformados en un fideicomiso hipotecario. Entonces, yo creo que este tema de los fideicomisos da para bastante, porque se pueden mezclar con otras figuras de crédito. Muy bien. A ver, Giselle Cepeda. ¿Tili? ¿Ha visto usted los fideicomisos? No, fíjese que, o sea, en el banco sí los manejamos y todo, pero se manejan más que todo en la central de nuestro lado, sí, no. No, Okay. no, nunca he visto uno. Ok. Bueno. ¿Hay alguna otra duda? ¿Alguna duda? Por favor, a ver, Alison, ¿hay alguna duda? Buenas noches, Lick. No, todo claro, gracias. Kimberly Lima. ¿No? Oti. No, Lick, por el momento Ok, no. Kimberly. Vaya, gracias, Kimberly. Oti, o Karina, Ligia, Esther, Mercy. Todo bien, licenciado, gracias. Perfecto. No, Lick, todo bien. Muy bien. Jaime. Jaime Rojas. Bueno, nos vamos a quedar por aquí. La verdad que ha sido un gusto haber estado con ustedes en esta noche, en esta calurosa noche de verano. La verdad que es un calor, pero abrasador, ¿verdad? Les deseo lo mejor a ustedes. Nos vemos mañana, si Dios quiere, en la misma hora y en el mismo canal. Gracias por haberme. Gracias, Lick. Bendiciones. Feliz noche. Gracias, Liv. Buenas noches. Buenas noches a todos.